creo que... Buenos días a todos. Quisiera empezar dando la enhorabuena o las felicitaciones a Sartu por sus 25 años. Por sus 25 años no simplemente de existencia y de resistencia, sino de trabajo. Y también quisiera darles las gracias por invitarme a su fiesta de cumpleaños. Así que no solo por invitarme a la fiesta, sino porque además he tenido la oportunidad de participar en ella y la verdad y ha sido una oportunidad para conocer, para estar y para charlar está siendo una oportunidad para charlar sobre trabajo cotidiano, de gente que está trabajando día a día, de gente que está en la administración pública, de personas que estamos en la universidad, en las torres esas de marfil. Es decir, son oportunidades que a menudo no tenemos en la universidad de participar y de compartir, ¿no?, lo que sabemos o lo que queremos o lo que pretendemos saber, ¿no? ¿De qué voy a hablar? Pues voy a hablar de políticas de inclusión. Bajo la perspectiva de qué es lo que se hace bajo esa etiqueta, de qué es lo que llamamos políticas de inclusión. En ese sentido no voy a hablar tanto de perspectivas futuras, de alternativas, que fueron varias de las ofertas que se hicieron ayer, sino en parte también porque yo siempre siento un cierto respeto a actuar de adivina, ¿no? Pienso además que el futuro se hace entre todos y que, bueno, pues que todos tenemos o vamos negociando sobre futuros y perspectivas y que la aportación que podemos hacer desde la universidad, sobre todo, es analizar y analizar desde una perspectiva crítica, que es lo que estamos haciendo, que es lo que pretendo hacer hoy. También aviso que mi perspectiva va a ser muy macro y muy general, y que ya sé que las historias particulares, las microhistorias, son siempre a veces mucho más positivas, más interesantes que las visiones macro, pero también pienso que hace falta ver dónde estamos y dónde se inserta lo que hacemos, ¿no? Y por cierto, tampoco, ya dado que lo dijo ayer Sandra, yo tampoco voy a hablar del País Vasco, y además pienso, cada vez tengo una cierta certeza, que hay una ley general que dice todo es distinto en el sur. Pues yo creo que está empezando a ser todo es distinto en el País Vasco, pero bueno, de todas formas yo creo que reconoceréis algunas pautas también en lo que voy a hablar, ¿vale? Bueno, pues para empezar, tengo demasiados ratones aquí. Para empezar lo que digo voy a empezar por el principio, que son las políticas de inclusión. Hemos estado hablando de inclusión desde ayer, de hecho llevamos bastante tiempo hablando de inclusión, pero yo siempre me encuentro con la necesidad de decir, bueno, ¿qué es la inclusión, ¿no? Es un término relativamente nuevo, pero que se nos ha hecho completamente cotidiano y que no está muy definido. De hecho, Alfonso Dubois ayer decía, si es en realidad un término con el que utilizamos todos y que tiene significados distintos en función de los contextos en los que los empleamos. De hecho, también tiene que ver con otros conceptos que han aparecido en los últimos años en políticas sociales, es decir, tipo conciliación, igualdad de oportunidades, políticas de envejecimiento. En realidad, estamos hablando de políticas que tienen, a diferencia de las políticas del estado de bienestar tradicional, que eran paquetes y organizaciones institucionales cerradas, el sistema sanitario, el sistema de pensiones, si me dejáis meter como políticas sociales el sistema educativo, ¿dónde están las políticas de inclusión? ¿Qué sistema, qué organización se encarga de las políticas de inclusión? No existe. En realidad funciona pensando en objetivos, y esos son esos objetivos los que permiten agrupar unas determinadas políticas que además decimos que son objetivos mainstreaming, es decir, que nos atañen a todas las políticas y que se tienen que implementar en todos los lados, ¿no? Y luego, por otra parte, tiene otro problema para los académicos, no tiene un referente teórico. No viene de ninguna teoría, no podemos pensarlo desde lo teórico, esto de la inclusión, ¿no? En parte, ¿por qué? Porque la inclusión ha ido apareciendo en nuestro lenguaje cotidiano a partir de, sobre todo, y en el caso español, a partir de las políticas europeas. Y las políticas europeas han ido avanzando en una construcción
discursiva y metodológica que a largo plazo, en realidad, muchos recordaréis los programas de lucha contra la pobreza que abarcaron desde los años 70 a los años 90, en el que fue además apareciendo ese concepto de exclusión social, con el que seguimos también peleándonos. Posteriormente aparecieron ya se institucionaliza de alguna forma de hablar de políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Y cuando ya casi estábamos ahí instalados, aparece este concepto de inclusión social, que en otros contextos europeos podría parecer natural, pero en nuestro contexto todos decían, yo recuerdo haber comentado con mucha gente, ¿este palabra qué es? ¿No tenemos ya palabras para hablar de lo mismo? Pero sin embargo ahí se instala y etiqueta, agrupa una serie de acciones, de programas, de medidas, mediante además una metodología, que es la metodología esta del método de coordinación abierto, que obliga a los países miembros a buscar en su caja de herramientas políticas qué es eso de la inclusión social, y que además va modificándose con el tiempo. Esto que os digo, es una producción discursiva y metodológica. Vamos cambiando, vamos definiendo, y a lo largo de la primera década del siglo XX, sobre todo esa definición se va concentrando o se va dirigiendo en una dirección que ya estaba, ¿vale? Que no es nada nuevo, no es nada nuevo en los estados de bienestar, no es nada nuevo en nuestro panorama, pero que es la orientación de todo este ámbito de políticas dirigidas a los colectivos más desfavorecidos, a los colectivos en situación de pobreza, a los colectivos en situación de exclusión social, a la priorización, al protagonismo de su participación en el mercado de trabajo como la vía de solución o de salida del problema. Y esto se define y se concreta en el año 2008 con este término de inclusión activa, que además yo recuerdo que incluso en algunos documentos aparece como inclusión social activa, o sea, es decir, va transformándose poco a poco, y es precisamente en esta recomendación, en la recomendación de 2008, donde se define de una determinada manera qué es eso cuáles serían los pilares o cuáles serían los componentes y los objetivos de esto de la inclusión activa, hacia dónde tendríamos que ir, ¿vale? La recomendación, tenéis ahí la definición, viene a decir que las políticas de inclusión activa deberían facilitar la integración a un empleo duradero y de calidad de todas las personas capaces de trabajar y proporcionar unos recursos, y dos, proporcionar unos recursos suficientes para vivir con dignidad. Y tercer elemento, con ayudas en su participación social por aquellos que no puedan hacerlo. Define tres pilares, básicamente: renta suficiente, mercados de trabajo accesible y acceso a servicios de calidad. Son elementos que ya estaban en las políticas de inclusión, no son nuevas, pero sí de alguna forma cristaliza. Y además cristaliza, en realidad, es una especie de equilibrio. Esta definición, este crisol, es una especie de equilibrio que nos dice que en realidad, si os dais cuenta, podríamos estar hablando de los distintos modelos de bienestar, de las distintas ideologías, que llegan a una especie de pacto, ¿vale? Cuando hablamos de inclusión de mercado de trabajo o cuando hablamos de acceso a servicios de calidad, podemos estar pensando en los sistemas socialdemócratas escandinavos. Cuando hablamos del peso de la renta, estaríamos hablando, por ejemplo, de sistemas más contributivos, o la priorización de la participación en el mercado de trabajo de los sistemas anglosajones más liberales, ¿no? En realidad, es eso, es un equilibrio, y probablemente un difícil equilibrio entre los distintos modelos. Vale. Como os venía diciendo, entre los distintos modelos y lógicas institucionales. De hecho, también, además, dado que es un equilibrio, nos permite esta ambigüedad y esta polisemia, ¿no? Podemos introducir en él políticas de tipo welfare o políticas de tipo welfare. Podemos hablar de contratos morales, de contratos sociales, y podemos hablar de eficiencia. En realidad, es una caja de herramientas, es una caja en la que los Estados miembros pueden estar pensando en sus herramientas, que de hecho es lo que hacen, y vivir en esta ambigüedad y esta polisemia, ¿no? Pero no tenemos que olvidarnos tampoco que todo esto, en el marco de la creación de políticas europeas, está supeditado al objetivo de garantizar competitividad y creación de empleo. Es decir, que sigue siendo una política subordinada a otros objetivos,
Bien, y bueno, como aparece en el resumen y yo me comprometí, o por lo menos de donde vienen mis datos o mis informaciones, es de una investigación que realizamos en el grupo de investigación. Entonces no se llamaba Joaquín Costa, nos hemos bautizado ahí en plan regeneracionista, que realizamos hace un par de años, que, bueno, pues como muchos proyectos de investigación en la universidad y más en estos tiempos, pues le ha costado salir y más o menos se vio a la luz, pero no mucho, porque está colgado en internet en una esquina del ministerio y se ha diseminado a través de CDs, pero bueno, luego si queréis os paso la información, que realizamos y que fue un encargo del propio ministerio, en el que se nos pedía que hiciésemos un análisis de qué es lo que estaban haciendo los Estados miembros o distintos Estados miembros como políticas de inclusión e inclusión activa. El trabajo que realizamos es un trabajo de análisis documental, básicamente, no había recursos para ir a investigar, a hacer trabajo de campo en otros países, pero lo que hicimos fue elegir distintos 6 países, 6 Estados miembros, que representaban desde nuestro punto de vista distintas tradiciones políticas, de institucionalización política. Bueno, Alemania y Francia, nos interesaba además que estuviesen 2 países fuertes del modelo continental, Italia como régimen del sur de Europa, Hungría representando a los nuevos países del este, el Reino Unido como modelo anglosajón y Dinamarca como modelo escandinavo. Y además hemos estudiado el periodo 2005-2010, es decir, un periodo previo a la crisis, ¿vale? O sea, ese es el periodo y eso es lo que hicimos. Vamos directamente a algunos de los resultados. Bueno, primero, la pregunta que nos hacíamos no era si la recomendación estaba siendo eficiente, es decir, estaba consiguiendo que los Estados miembros estableciesen políticas de inclusión activa. Ya sospechábamos y uno de los resultados o una de las cosas que se ven es que los países no hay una gran incidencia de la recomendación, es decir, la recomendación no es muy eficiente en cuanto a conseguir que los Estados miembros se dobleguen a las instrucciones de la recomendación, sino más bien lo que hay es una adaptación, un seguimiento, ¿no? En ese sentido, bueno, pues si conocéis los planes nacionales de acción para la inclusión o cualquier elaboración de estos planes, pues sabéis que más o menos lo que se va buscando es adaptarse, ¿no? En cuanto a los resultados, lo primero es constatar las divergencias, básicamente que están explicadas en buena medida por las tradiciones institucionales, es decir, por los caminos que cada Estado miembro ha seguido para construir sus sistemas de protección social. Y también por las ideologías, el color político generalmente de los gobiernos gobernantes, del gobierno, que a veces parece que no, pero pinta algo, ¿no? Lo que hemos visto también como tendencia común es una orientación al mercado de trabajo, de cualquiera de las medidas. La participación o el acceso al mercado de trabajo se convierte de alguna forma, no solo en el objetivo a alcanzar, sino también en el gran legitimador. Las cosas que se hacen porque van a permitir a las personas o van a construir mercados de trabajo más accesibles, con lo cual los problemas se solucionarán por la participación en el mercado de trabajo. ¿Vale? Y en cuanto a los 3 pilares, bueno, pues la evolución más o menos lo que marca es, primero, en cuanto a la garantía de rentas, ya sabemos que los sistemas de garantía de rentas de mínimos son muy diversos en Europa, pero en cuanto a la garantía de mínimos hay una agrupación en torno al desempleo, no que haya una agrupación de las prestaciones en torno al desempleo, como es el caso alemán, ¿no? Y parece que está habiendo, bueno, parece que es el caso hacia el que va el Reino Unido, es decir, una agrupación de las últimas prestaciones, de las garantías de mínimos, de las garantías asistenciales en torno al desempleo, pero no tanto eso como la introducción de muchos mecanismos como para hacer rentable trabajar.
evitar trampas de pobreza, evitar cronicidades, evitar dependencias. Ya sé que estaba antes, pero las reformas que se están realizando en los últimos años van ahí, ¿no? Van en esa dirección. Y pensar, y también, sobre todo, pensar las prestaciones como incentivos al empleo, no como prestaciones orientadas a la protección, sino como prestaciones orientadas a incentivar a participar en el mercado de trabajo. ¿Vale? O sea, es una reconceptualización de una garantía de mínimo. En ese sentido, hay algo que también existía, pero que se está reforzando, que es la permanente división entre políticas dirigidas a población capaz de trabajar, que por lo tanto es menos merecedora de ser ayudada, de aquella que es capaz de trabajar, es decir, que se puede ganar su propio pan. Esto es una constante, esto ya existía, pero nuestro fragmentado sistema de garantía de mínimos es una división de quién merece y quién no merece ser ayudado por todas las esquinas. Pero además, y esta es la tercera de las características, se difuminan las barreras entre... A ver, se marca bien cuál es la política para los capaces y los incapaces, pero de alguna forma se borran las definiciones de quién es capaz y quién no es capaz de trabajar. Me explico. Hay muchas políticas que lo que están es orientando, hasta ahora se consideraba, por ejemplo, las poblaciones discapacitadas, o en buena parte de Europa que los padres, y principalmente madres con cargas familiares, eran más sujetos de protección. Bueno, pues las políticas de garantías de mínimos lo que están haciendo es traspasar parte hacia población no merecedora, es decir, a población capaz de trabajar, mucha población que antes se consideraba digna de protección. ¿Vale? Por repetirlo una vez más, también el endurecimiento de los requisitos, salvo en un caso, que es el de la infancia, que es la prioridad de protección. ¿Vale? Y cualquier tipo de protección viene también justificada y defendida a través de los niños y además como un mecanismo de ruptura no me va a salir el término, de ruptura de las cadenas, de ruptura de las herencias, ¿no? En nombre del futuro protegemos a los niños. Y en ese sentido hay sí que se han producido algunos incrementos o generosidades en la dirección de protección familiar, pero siempre justificado a través de la protección a los niños. Y luego aparece también en algunos países un crecimiento de la utilización de herramientas fiscales como medio de garantizar mínimos. ¿Vale? Pero la utilización de herramientas fiscales es... yo no entiendo mucho de fiscalidad, pero desde luego es bastante ciega a las desigualdades sociales. ¿Vale? Es decir, no se focaliza en aquellos que más lo necesitan, sino es una herramienta mucho más generalista. En cuanto al segundo pilar, al mercado de trabajo accesible, volveríamos a incidir volveríamos a incidir en esta diversidad de instrumentos. Aquí es más claro. Y que tiene que ver con las tradiciones políticas. En el caso de Dinamarca, los circuitos flexibles en los que destinados a las personas en situación de necesidad o fuera del mercado de trabajo son el estándar, es decir, hay una integración plena, integración plena entre protección y acceso al mercado de trabajo, mientras que en el caso francés se tiende más a la creación de incentivos de empleo, a la protección del empleo. El caso del Reino Unido son medidas mucho más orientadas a la orientación individual, es decir, al asesoramiento, al asesoramiento y el apoyo en la búsqueda de empleo, pero medidas muy individuales, no acompañadas de nada más. Y eso sí me falta. Y la tradición alemana lo que marca sobre todo es una orientación de estas medidas hacia la formación ocupacional. Es decir, las tradiciones, las historias también explican parte de la diversidad, explican la diversidad. Sin embargo, hay algunas otras tendencias más comunes. Por una parte, la individualización, es decir, esto que os decía, ¿no? Tender a medidas de
dirigidas a individuos, a situaciones concretas, al asesoramiento individual, sin tener en cuenta muchas veces cuáles son los contextos en los que se encuentra, sin tener en cuenta las redes de apoyo, sin tener en cuenta los recursos colectivos. Es decir, son, el ejemplo sería los Job Center británicos, que es el sitio principal, los sistemas públicos de empleo como orientadores, ¿no? Y también, evidentemente, hay muchas medidas que lo que nos hablan es de la modernización de los sistemas públicos de empleo. Una modernización de los sistemas públicos de empleo pensada en la orientación de la individual, ¿vale? La individualización. Y en cuanto al tercer pilar, que es el más olvidado o el menos definido también, el acceso a los servicios de calidad, la comparación lo que muestra es una diversidad, ya en este caso casi no tiene que ver ni con las historias y las trayectorias políticas de los países miembros, sino, bueno, sino como una... De hecho, no hay una idea, no se ve en los documentos de cada uno de los países, no se ve una idea clara de qué es esto del acceso a los servicios de calidad, ¿no? Entonces, cualquier transformación en los servicios educativos, en el servicio de acceso a la vivienda o en la apertura de los sistemas sanitarios, bueno, pues aparece aquí. Pero aquí la diversidad es la regla, ¿vale? Y luego, pero sí también otra cosa, no es un acceso... No son accesos, aperturas de acceso generalizados, sino que están dirigidos a colectivos específicos. Son mejora del acceso de la población romaní o de la población discapacitada o el acceso a la vivienda de la población inmigrante de un determinado barrio. Son cosas muy focalizadas. No es una lectura de acceso a servicios de calidad universalista, sino muy focalizada, ¿vale? Otras cuestiones que también observamos y que no tienen que ver exactamente con los pilares, sino como la organización de las políticas de inclusión en los Estados miembros, tienen que ver con una descentralización, incluso una localización de las políticas, lo cual, como sabemos todos, tiene sus pros y sus contras. Una aparente creación de mecanismos de gobernanza, pero no se sabe muy bien, tanto horizontal como vertical, de comités de diálogo, comités de gestión, de coordinación, pero que no se sabe muy bien cuál es su efectividad real. Y esas dos líneas. En general, lo que se registra es si tenemos a pensar en lo que es la inclusión activa desde los propios países miembros, es una baja visibilidad de estas políticas de la inclusión activa, compromisos muy débiles y limitado impacto nacional, ¿vale? También falta de eficiencia y eficacia, pero ojo, lo que sí nos ha producido es esto que os decía al principio, es una especie de convergencia cognitiva. Esto me parece que es un término que utiliza Amparo Serrano, que le llama convergencia cognitiva. Bueno, y es... Todos hablamos en un lenguaje aparentemente similar, pero no solo eso, o sea, el lenguaje no es inocente, sino que también estamos empezando a pensar que las formas de legitimar las políticas, las formas de lo que es deseable en política es distinto. Y eso sí que parece que se está produciendo. Eso sí es un efecto de la política, no de la recomendación, sino en general de toda la política de inclusión europea. Bueno, y ahora me podéis decir, bueno, pues lo que habéis estudiado es a partir de papeles, es decir, no habéis hecho, o sea, que puede estar muy sesgado, porque en realidad lo que los Estados miembros ponen en los documentos de su diálogo con la Comisión, pues no sabemos muy bien si luego es real. Yo qué sé, no voy a poner ejemplos, porque luego todo se sabe, pero podríamos decir lo que dicen sobre las rentas mínimas de este país, ¿vale? En esos documentos. Bueno, sí, ya le he puesto ejemplo. No puedo. Y además, o sea, es lo que ellos dicen que hacen, pero ¿es realmente lo que hacen? Pues sí, eso es un sesgo importante de lo que os acabo de decir. Y además acaba en 2010 lo que habéis hecho. Y dicen, ¿qué ha pasado después? Bueno, pues no hemos hecho investigación posterior, pero sí he recurrido a la investigación, al trabajo que han hecho el informe a ver si lo digo bien, a un informe que ha hecho la red de expertos independientes en inclusión social, que es una red
que está formada por miembros de cada uno de los Estados miembros, por expertos, que hacen informes anuales a demanda sobre cuestiones, en este caso, sobre inclusión activa, pero también sobre los planes nacionales de reforma o la pobreza infantil, que es el que está ahora en marcha. Bien, ¿qué es lo que dicen en el informe de síntesis y entonces esta red de expertos independiente publicó en enero, me parece que es, un informe sobre qué ha pasado hasta entre 2008 y 2012 a partir de los expertos nacionales, ¿vale? En este caso ya son los expertos nacionales los que analizan las políticas de su propio país, que también puede tener un sesgo, pero evidentemente no es lo que los países dicen que hacen. Y el informe de resumen viene a incidir un poco también en este tipo de cosas, ¿no? en un desarrollo de la inclusión activa desigual y parcial, y desde luego no atribuible a la recomendación, es decir, que tiene un desarrollo un tanto independiente, protagonizado por lo que protagoniza nuestras vidas en los últimos años, que son las estrategias de recorte y de consolidación fiscal, y que se incrementan los desequilibrios que veíamos al principio, que os comentaba que veíamos antes, es el mayor protagonismo de las medidas de inclusión laboral se incrementa en este contexto. Las garantías de renta se han debilitado y se han hecho más activadoras, es decir, se han orientado cada vez más a incentivar la entrada en el mercado de trabajo, tanto con medidas restrictivas como con medidas de apoyo, o sea, tanto palos como zanahorias. Y sin embargo, las políticas de servicios prácticamente se mantienen sin cambios o están siendo importantemente recortadas. A mí me ha llamado la atención porque el informe de los expertos, el informe resumen de los expertos al final tiene como una especie de descorazón, parece que están descorazonados, diciendo es que no se entiende esto de la inclusión activa. Todo el mundo, todos los países lo confunden con la activación. Hay que ir a reforzar y a explicar, o sea, de una forma un tanto voluntarista, decir, tenemos que seguir apoyando esto de la inclusión activa, porque es bueno, pero nadie lo entiende, ¿no? Y resulta un poco, a mí la lectura del tono resulta un poco también decepcionante, decir, bueno, transmiten esa decepción, ¿no? También en el último informe sobre el informe de expertos, en la última informe sobre los progresos en inclusión social hacia Europa 2020, lo que vienen a decir es que prácticamente los objetivos de inclusión han desaparecido no solo de las estrategias europeas y de las estrategias de los países miembros. O sea que, pues, no solo no se entienden, sino que además desaparecen, ¿no? Bueno, y como conclusión de esto, yo lo que me pregunto es que en realidad si estamos hablando de inclusión activa o activación de las políticas de inclusión, ¿vale? Y me fijo en y repito o subrayo dos cosas que ya he comentado. El protagonismo de los mecanismos de acceso al empleo. Es decir, lo que sí se ve en todos los informes, en toda la evolución, es que donde se centra la política es en los mecanismos de acceso al empleo. Tanto la elaboración de políticas como su justificación, ¿no? Y que las transformaciones de las políticas del primer pilar, de la garantía de mínimos, están orientadas también a transformarse en subsidiarias de la participación en el mercado de trabajo. En realidad, y recordando también esto que dicen los expertos, ¿no? Si la recomendación y la política europea es bastante poco visible, si no tiene incidencia, en realidad lo que tendríamos que decir es que tanto la evolución de la política europea como la de los países miembros sí que existe una tendencia central por debajo, que es la transformación, o lo que algunos llaman el paradigma de la activación, de la transformación de las políticas sociales y de los estados de bienestar en estados de bienestar activadores. Como me parece que es Bob Jessop el que habla de la transformación del estado de bienestar en el estado schumpeteriano, ¿no? En un estado subsidiario de las necesidades del sistema productivo y de los mercados. Es decir, como Jonathan Sailing también dice, bueno, todo esto de la activación está orientado a
a crear una fuerza de trabajo accesible para las necesidades de los mercados, ¿no? Entonces, bueno, simplemente los cambios en las políticas inclusivas formarían parte de este macrocambio hacia la activación. Luego ya que, bueno, este cambio hacia la activación tiene algunos problemas. Por una parte, desde la perspectiva teórica ideológica, ¿no? La individualización de las políticas nos hace olvidarnos de la responsabilidad colectiva. Es decir, los principales responsables son los individuos de acceder al mercado de trabajo. El Estado o las políticas públicas están para apoyar en este camino, pero ¿qué pasa con la responsabilidad colectiva y con la garantía de los derechos sociales? O sea, han desaparecido. Y luego ya cuestiones más pragmáticas en cuanto al diseño de políticas y programas. ¿El empleo es siempre lo más adecuado? ¿Siempre es lo prioritario? Esto es una duda cotidiana, ¿no? No hay un equilibrio real entre los tres pilares, en realidad. No. Y por otra parte, toda esta reorientación funciona en una falta de análisis completo del funcionamiento real de los mercados de trabajo. Todos sabemos que los mercados de trabajo están segmentados, que no son mercados de trabajo modélicos estilo mercados liberales, es decir, de una oferta y demanda que se mueve libremente por ellos, sino que están fuertemente segmentados, en los que la cualificación, las redes sociales, la desigualdad social marca las posibilidades reales de acceso. Y también problemas, en último término, sobre la evaluación en su impacto social. ¿Están perdiendo estas políticas de inclusión? ¿Qué pasa con su efectividad frente a la pobreza? Es decir, están perdiendo efectividad frente a la pobreza. En este proceso también los objetivos de calidad del empleo, que aparecen en los tres pilares de la recomendación. ¿Qué pasa con la calidad del empleo? Y, bueno, y ligado a esto, bueno, pues algo que también de lo que también se habló ayer, y es la creciente aparición de pobreza de los trabajadores, ¿no? Es decir, eso es una realidad. Esto no, se supone que esto no tendría que existir. Los trabajadores, si alguien soluciona sus problemas de pobreza e inclusión mediante su participación en el trabajo, y a pesar de que participa en el mercado de trabajo, sigue viviendo en una situación de pobreza y exclusión, pues esto no funciona muy bien, ¿no? Y bueno, ¿me queda? Vale, bueno, pues nada, estos son simplemente, claro, unas reflexiones también desde la crisis actual, que en realidad voy a repetir algunas de las cosas que ya he dicho. Vivimos en un contexto de falta de empleo. ¿Qué sentido tiene priorizar la activación en un contexto además de consolidación fiscal y políticas de austeridad? Estamos ahí en realidad esta priorización, de alguna forma, no solo en el acceso al empleo, no solo no soluciona el problema, sino que a veces puede crear efectos perversos, ¿no? Desproteger frente a situaciones de pobreza colectivos que tendrían que ser pobres. Recientemente leía un trabajo también de Kenneth Nelson, que lo que planteaba es que en realidad no podríamos hablar de activación si no se ha resuelto el problema de la pobreza. Si no hay una garantía de mínimos, ¿qué sentido tiene hablar de activación o de acceso al mercado de trabajo? Eso que sería como la base de legitimación de los tres pilares. Y además, todas estas políticas de recorte, de alguna forma de penalización de las personas en la situación de necesidad, lo que supone es una estigmatización y una sobrecarga sobre colectivos que ya son de por sí están bastante sobrecargados y son bastante vulnerables. Hace poco leía también un trabajo de un equipo de la Universidad de Castilla-La Mancha, lo siento, no me acuerdo de ellos, pero ellos hablan de la hiperburocratización, cómo en realidad lo que hay es una hiperburocratización del acceso a estos mecanismos, ¿no? Una falta luego ya también otra cuestión, y es
Dada la escasez de políticas, dada la escasez de rentas, necesitamos también tener, y la gran demanda o la gran cantidad de personas en necesidad o que buscan un empleo, muchas veces los servicios lo que tienden es a proteger o a actuar sobre la espuma, es decir, sobre aquellos que sabemos que van a producir resultados positivos, y de nuevo nos estamos olvidando de aquellos que están más abajo, de aquellos que tienen una situación más vulnerable. Y todo esto se produce en un contexto de servicios públicos cada vez con menos capacidad y que además y una sobrecarga de un tercer sector que cada vez también está más debilitado, ¿no? Bueno, ya os he dicho que no iba a actuar de bruja, pero yo en este contexto creo que de lo poco que puedo decir es que creo que habría que replantearse cuáles son los criterios de efectividad, es decir, ¿qué es lo efectivo? ¿Acceder al empleo? ¿Qué es lo prioritario? ¿Acceder al empleo? ¿O realmente, como hay algunos trabajos también que demuestran que todas estas políticas, las políticas que buscan hacer un mercado de trabajo accesible, tienen otros subproductos, ojo, lo digo entre comillas, tienen otros productos que quizá pueden ser más interesantes y defendibles, como es la incorporación y la participación social de personas que están en situación excluida, vulnerable, alejada de los circuitos centrales de la sociedad, etcétera, ¿no? Y creo que eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención.